Buenas tardes. Con la clase de hoy damos comienzo al cursado del espacio curricular Relaciones Humanas en Salud. Yo soy Bartolomé Lloveta, uno de los profesores de la materia. Los invito a que con nosotros hagan un camino en el cual lo que intentamos es desarrollar herramientas y habilidades para que la comunicación que ustedes puedan tener más adelante con los pacientes, las familias, la comunidad, esté teñida del respeto hacia los otros, pero manejada con herramientas reales y estudiadas que nos dicen que una comunicación puede ser efectiva. Nos vamos a dedicar hoy día a conocer, y es la primera vez que les toca a ustedes, a conocer qué es lo que es la bioética, de qué se trata. Por eso, la clase de hoy es la definición y el concepto y los fundamentos. El próximo martes, que es 16 de abril, a las 18:30, tendremos la segunda clase sobre el mismo tema, bioética, y si Dios quiere y se puede, lo haremos en manera presencial. Relaciones Humanas en Salud es un espacio curricular del segundo año del eje de formación médica psicosocial. Ustedes ya hemos tenido algún tipo de contacto con el año pasado con la materia de ciencias sociales y humanas. Se dicta solo en el primer cuatrimestre del 2024, no se dicta en el segundo cuatrimestre. A partir de hoy, y si todo se da como esperamos, las clases teóricas y los trabajos prácticos terminarían la semana del 6 de mayo del 24, el viernes 10 de mayo del 24. Es de modalidad presencial y es promocional. Eso significa entonces que ustedes pueden tener al finalizar la materia dos condiciones: o haberla promocionado o quedar libres. Los profesores de Relaciones Humanas en Salud somos el doctor Viola, el doctor Rodríguez y yo, y los jefes de trabajos prácticos son los profesores, el doctor Aguilar, el doctor Rivadeneira, la licenciada Casela, la doctora Hansen, el doctor Arias Amicone, el doctor Bustos, la doctora Giannicelli, el doctor Sheade, el doctor Divi y finalmente, espero no olvidarme de nadie, la doctora Taboada. Si no, pido disculpas a quien haya quedado fuera de esta cuestión. Este es el cronograma previsto de las clases teóricas. Son los martes, en realidad de 18:30, para que tengan tiempo de llegar, de 18:30 a 20 en el aula Dalma, salvo la clase inaugural que está haciendo ahora. Entonces va a ser el martes 16, el martes 23 y el martes 30. El martes 16 vamos a tener la segunda parte de bioética. El martes 23 un tema de comunicación y en salud, que es la empatía. Y el martes 30 de abril vamos a avanzar un paso más en nuestros conocimientos sobre género y salud, para poder hablar sobre las aplicaciones clínicas o las consideraciones desde la clínica médica de la unión de estas cosas que son el género y la salud. La clase de hoy no es una clase presencial y se las da por absolutamente presentes, es decir, que la totalidad de los alumnos se supone que ya tienen una clase presente. Ustedes saben que ha habido algunas dificultades con la cuestión de las inscripciones, entonces por lo tanto hemos decidido tomar esta vía para que nadie quede afuera de esta clase teórica. Las clases prácticas, hasta el momento, porque podría cambiar, se iniciarían la semana del 15 de abril.
En cuanto tengamos alguna certeza sobre el número total de alumnos y sobre todo morfofisiología, la materia, pueda hacer las comisiones, entonces podremos decirles qué número de comisiones están, porque las comisiones de Relaciones Humanas en Salud van a ser exactamente las mismas que las comisiones de morfofisiología. Entonces podremos hacer o podremos decirle, la comisión 1 tendrá en tal día, en tal lugar, con tal docente. Bien, por eso en este momento no puedo sinceramente darles más precisiones. En la primera semana, el primer práctico va a ser sobre las reglas de la bioética. En la segunda semana, del 22 de abril, sobre la entrevista. En la semana del 29 de abril, sobre la empatía. Y en la semana del 6 de mayo, sobre género y salud, las consideraciones sobre la clínica médica. O desde la clínica médica. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder promocionar la materia? Bueno, estar presentes en el 75% de las clases teóricas, que serían 3 de 4 clases en forma presencial o virtual. Cuando estén, esta clase ya se da por presente, entonces en realidad les quedaría 2 clases en las que sí o sí pueden estar, porque ustedes pueden faltar a una sola clase teórica. Si faltaran a más clases teóricas, a 2, por ejemplo, a 2 más clases teóricas, pueden recuperarlas. El mecanismo, cómo haremos para recuperarlo, lo vamos a decidir los profesores un poco más adelante, cuando veamos qué cantidad de personas necesitan recuperar las clases teóricas. Si ustedes no vinieran a ninguna clase teórica, es decir, que esta fuera la única que han tenido presente, están presentes en la clase inaugural, pero no han venido a ninguna de las clases teóricas, ni de manera presencial, ni de manera virtual, entonces ustedes quedarían libres, aunque estén presentes en la suficiente cantidad de trabajos prácticos. Entonces nosotros les pedimos 3 de 4 clases. Bien, y ustedes podrían llegar a recuperar solo 2 de las próximas 3 clases y faltar sin ningún tipo de problemas a una de las próximas 3 clases. La segunda condición es estar presente y aprobar el 75% de los trabajos prácticos, 3 de 4 trabajos prácticos. Eso significa entonces que si ustedes pueden faltar a un trabajo práctico, si ustedes faltaran a 2 trabajos prácticos, pueden recuperar uno de ellos, pero solo se puede recuperar uno. Si ustedes faltaran a 2 trabajos prácticos sin las debidas condiciones, sin tener una imposibilidad real para faltar, si ustedes faltaran a 2 de los trabajos prácticos, quedan libres, aun cuando hubieran estado presentes en las suficientes cantidades de clases teóricas. Es decir, entonces, que yo puedo estar presente en los prácticos, pero quedar libre si no tengo 3 de 4 clases teóricas. Estar presente en las clases teóricas, pero quedar libre si no tengo 3 de los 4 trabajos prácticos. Un trabajo práctico puede recuperarse. Los mecanismos para la recuperación también, cuando sepamos al final del cursado quiénes son los que tienen que recuperar, nos pondremos en comunicación para que se recuperen estas actividades. Hay una actividad que se llama Viviendo una entrevista. Estrictamente es una actividad de evaluación, porque tienen que participar y aprobar esta actividad.
Esta actividad es una actividad en la que van a tener que trabajar sobre un tema determinado, que es la entrevista, y va a ser en forma de un video que ustedes van a tener que hacer y subirlo al campus virtual en un lugar determinado antes del 31 de mayo de este año. Es decir, que ustedes van a contar todo este mes de abril y hasta todo el mes de mayo para poder hacer el video y presentarlo. Y la cuarta condición para promocionar es aprobar con 7 un cuestionario de evaluación integradora que vamos a realizar el 15 de junio del 2024. Este cuestionario va a ser un cuestionario multiple choice, de opción múltiple y online. ¿Qué pasa si estando en condiciones para hacer el cuestionario, estuve en 3 de las 4 clases, estuve en 3 de los 4 prácticos, trabajé en Viviendo una entrevista y me pusieron muy bien 10 felicitado? ¿Qué pasa si no puedo rendir, no quiero rendir, o rindo y lo desapruebo? Tengo 2 actividades más, 2 posibilidades, el 26 de julio y el 18 de octubre. Es decir, que si alguien desaprueba el examen del 15 de junio, tiene 2 oportunidades más para rendirlo. Y si alguien no puede por algún motivo rendir el sábado 15 de junio, tiene 2 oportunidades más para rendirla, el 26 de julio y el 18 de octubre. Alguna persona que tenga los 3 primeros puntos en condiciones para rendir el cuestionario de evaluación y no rindiera en ninguna de los 3 llamados para el cuestionario de evaluación, queda libre. Es decir, que solamente podemos terminar la condición de promoción en el 2024, en octubre del 2024. Las personas que queden libres van a poder volver a hacer la materia, pero por supuesto ya en el 2025, porque se dicta solamente en el primer cuatrimestre. No se asusten, por favor. Las 3 diapositivas que les he presentado, el cronograma y las condiciones para la promoción, están sacadas literalmente de un documento que ustedes van a tener en el campus virtual, en la página de la cátedra, el día lunes, para que ustedes puedan consultar el lunes cuáles son los objetivos de la cátedra, los contenidos, el programa de contenidos de la cátedra, el cronograma de la materia, y en un archivo determinado y en otro archivo está todo esto de las condiciones para la promoción, mucho más detallado, y además vienen todas las características y todas las condiciones que tienen que tener para participar de las 4 actividades. ¿Qué aprendimos en primer año? ¿Qué aprendimos en introducción a la medicina? Ya entrando en la temática de hoy, básicamente las definiciones de ética y moral y sus relaciones con el ámbito de lo legal y lo religioso. Acuérdense por favor que a la moral le llamábamos al conjunto de costumbres que tiene un pueblo determinado y que rige la conducta individual y la conducta general. Lo moral es aquello en que mi comunidad está de acuerdo, que es bueno y que yo debo cumplir para poder vivir en esa comunidad. Lo inmoral sería cuando yo hago algo que mi comunidad considera que no es bueno, y entonces por lo tanto estoy haciendo algo diferente a los códigos morales. El ejemplo más sencillo más sencillo para dárselos estaría, por ejemplo, en la esclavitud. La esclavitud era
totalmente moral en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, para pensar en la esclavitud en las plantaciones de algodón de los Estados Unidos. Pero la esclavitud es una institución que existe desde tiempos inmemoriales. Entonces era completamente moral en esos lugares desde siempre. Para nuestros días, la esclavitud es totalmente inmoral. ¿Por qué? Porque la sociedad, las comunidades aceptaban que los esclavos existieran. Lo inmoral era el maltrato del esclavo, pero era moral tener esclavos. Actualmente no lo es. Y después ustedes tienen que la ética tiene de un montón de definiciones, tiene una definición que es muy clarita, que es la ciencia que estudia la moral. La moral, el conjunto de costumbres que regulan mi vida en comunidad. La ética, la ciencia o la parte de la filosofía que estudia la moral. Acuérdense, por favor, las diferencias entre el ámbito de lo legal y lo moral. En lo legal es una norma que tiene una autoridad reconocida. La moral no tiene una autoridad determinada porque muchos de de los contenidos morales de la sociedad en los que vivimos se enlazan directamente con el mundo judeo-cristiano, y las normas morales del mundo judío expresados en el mundo hebreo, expresados en los 10 mandamientos, tienen siglos, ¿sí? 27 siglos como mínimo. La segunda cuestión era que las normas morales no establecen un determinado castigo si es que yo cometo una inmoralidad. Puede ser que ustedes no me quieran hablar, que mi familia no quiera volver a verme nunca más, pero de todas maneras no existe un castigo que esté, no existe un documento que diga que yo tengo que cumplir con una norma, con una pauta, con un castigo determinado si es que no cumplo. En cambio, habitualmente las normas legales dicen que si yo no cumplo con determinada norma, me va a pasar X cosa. En sociedades un poquito más normales que la tucumana, si yo paso un semáforo en rojo o me estaciono donde no corresponde, entonces voy a recibir un castigo por parte de la municipalidad que habitualmente es en dinero. La tercera condición o diferencia entre lo legal y lo moral está en el tipo de exigencia que piden. Habitualmente, las normas legales son normas mínimas para que todos los que vivimos en una comunidad determinada podamos seguir viviendo. Son normas, acuérdense, que provienen de una autoridad reconocida, que ponen un castigo si no las cumplimos, pero al mismo tiempo que establecen una base en la que todos podemos cumplir, que todos debemos cumplir. La ética, la moral, suele pedirnos cosas un poquito diferentes, y especialmente nos pide que nos manejemos con virtudes y valores, no solamente con el cumplimiento de una norma, sino que nos piden un comportamiento de mayor altruismo, de mayor valor, o condicionado con una mayor atención a mi bien y al bien del otro. Por lo tanto, entonces decimos que la moral tiene exigencias de máxima, en cambio lo legal son exigencias de mínima. Lo otro que hemos visto el año pasado eran las características de la ética de los profesionales de la salud, y aquí entraban las condiciones básicas de cuál era una obligación o cuál era
la principal obligación que tenía que buscar un profesional de la salud. Y es el bien del paciente, del paciente, su familia y la comunidad. Esta sería una norma moral de cualquier profesional de la salud que me llevaría a entender todo lo que yo tengo que hacer en contacto con mi paciente, la familia o la comunidad, tienen que estar dirigidas hacia el bien. Esa es la ética o la moralidad de un profesional de la salud. Yo aquí, en esta parte, cuando uso la palabra ética, no la estoy usando de manera académica, estoy usándola de la manera en la que el sentido común. Para el sentido común, la ética y la moral son cosas iguales. Para el examen de bioética, la ética y la moral son cosas diferentes. Entonces, mi obligación es buscar el bien del paciente, su familia y la comunidad. ¿Y cuál es el bien del paciente? Entonces entramos a una cuestión que es bastante difícil de saber y que ha intentado resolverse con la bioética. También hemos aprendido que una manera de ser buenos profesionales era cumplir con las normas deontológicas. Nosotros les habíamos enseñado, las normas deontológicas son normas que me dicen qué tengo que hacer. Nosotros les habíamos enseñado el código hipocrático, que es un código histórico, y el código, por decirlo de alguna manera, laico, más abarcador, más mundial que existe, es la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. Entonces, por ejemplo, si para la Asociación Médica Mundial, para la Declaración de Ginebra, yo no debo participar en torturas. Entonces, por lo tanto, si como médico participo en una tortura, estaría incumpliendo una norma moral que nos incumbe a todos los médicos en todo el planeta. Pero además, habíamos hablado de una cuestión un poquito diferente. Es decir, ¿cómo hago para ser bueno si soy un profesional de la salud? Una posibilidad es cumplir con las normas deontológicas. Y la otra posibilidad es que yo sea virtuoso. La diferencia, en una cumplo con normas que están escritas antes que yo. No me pidieron permiso para saber cuáles debían ser esas normas. Me dicen que si quiero ser bueno, tengo que cumplirlas. Ser virtuoso es distinto, es tener adentro una condición o una fuerza que me guía a actuar de determinada manera. Ya no es algo externo que me dice cómo hacer. Ahora me piden que yo sea bueno siendo virtuoso, es decir, teniendo una disposición interna que me permite curar bien. También habíamos visto cuáles eran algunas de esas disposiciones. El desearle el bien al otro, el ser honesto intelectualmente, el ser prudente, el no aprovecharme de la condición del otro. Hay entonces una serie de virtudes, el ser responsable, hay una serie de virtudes a vivir que si yo las cumplo me permite curar mejor al otro. Ahora, todo esto ya lo sabemos. Entonces, por lo tanto, podemos mirar esta diapositiva. Esto es del año pasado, esto está sacado de un texto de un diario. Arrestaron a un médico por emitir más de 200 certificados para evitar la vacunación. ¿Qué pasaba?
Esto pasó en la época en la que la vacunación para el COVID era obligatoria. Y solamente podíamos no vacunarnos si es que presentábamos alguna condición o presentábamos un certificado que dijera que no estamos en condición de recibirla. Entonces, por lo tanto, descubrieron que un médico que vivía ahí en Buenos Aires, en Coronel Díaz al 1700, ya no me pregunten qué barrio es, en Buenos Aires, encuentran que un médico tenía en su poder distintos tipos de recetarios y de sellos, y entonces vendía certificados para evitar la vacunación. Y tenía gente que se los compraba. Aquí, este médico, analizando la cuestión de manera rápida, no cumple con medidas o con reglas que sean reglas deontológicas. Bien, entre las reglas deontológicas está de que un certificado tiene que ser emitido cuando nosotros constatamos realmente la veracidad de lo que decimos. Y al mismo tiempo, cuando somos veraces en lo que decimos. Pero además, esta persona incumplió no solo con una norma moral de ética profesional, sino con una norma legal. Bien, porque lo que ha hecho esta persona, que es vender certificados, es absolutamente ilegal. Por lo tanto, la policía fue a allanarlo. Bien, entonces, en este caso tengo un ejemplo en el cual alguien no ha cumplido una norma moral y no ha cumplido una norma legal. Veamos la siguiente. Sancionan a un equipo médico por sacarse selfies en plena operación. Ahí tienen ustedes. ¿Qué pasaba? Una cirugía. Una de las personas que está en la foto dejaba de trabajar. No sé si la anestesista, la cirujana se iba, pero había logrado hacer en el quirófano un excelente grupo humano. Entonces se sacaron fotos porque era la última cirugía o la última anestesia de una de ellas. ¿Están haciendo algo impropio? ¿Sacarse una selfie es algo inmoral? Estaban haciendo, porque hasta fíjense, está pixelado la foto del paciente, está pixelado por los diarios que la han presentado, pero no sabemos si es que la imagen del paciente se veía o no. ¿Cuál es el problema con estas personas y por las cuales tuvieron un llamado de atención? Que no era momento ni lugar para hacerse una selfie. En el momento en el que yo estoy en el quirófano operando, el bien del paciente me exige que yo opere y nada más que opere, y que me dedique a eso. Si quiero contar un chiste, contar cómo me ha ido el fin de semana largo, a dónde he ido de vacaciones, tengo minutos antes o el café después del quirófano. Pero no debería sacar mi atención de lo que yo debo hacer, y en eso está el bien del paciente. Entonces, estas personas han incumplido con una norma profesional, pero no porque las selfies sean inmorales, sino porque no han sabido elegir el momento y el lugar para hacerse una foto. Ellas tendrían que haber estado absolutamente dedicados al paciente. Pero ahora veamos esta situación.
JW tiene, esto es un caso de este año, JW tiene 37 años. Le han hecho el diagnóstico de un leiomiosarcoma avanzado con metástasis hepáticas de muy mal pronóstico en 3 a 5 años. Un leiomiosarcoma es una enfermedad sumamente rara, que significa que la pared del útero, la pared muscular del útero, hace un cáncer. Es un cáncer de las fibras, un tumor, una neoplasia maligno de las fibras musculares del útero. La palabra sarcoma siempre remite a malignidad. Son terriblemente frecuentes en mujeres de casi todas las edades, pero habitualmente cuanto más edad tienen, hasta el climaterio, cuanto más día de edad tienen, más son frecuentes los miomas. Los miomas o leiomiomas son pelotas de tejido uterino totalmente normales. El leiomiosarcoma es muy grave, es un cáncer de tejido uterino, una neoplasia de tejido uterino, y habitualmente se la descubre tarde porque en los estadios tempranos es difícil realizar la diferencia con un mioma totalmente benigno. Ahora, este leiomiosarcoma ya había tomado todo el útero, había salido del útero, las celulitas habían pasado a la sangre y había llegado hasta el hígado, de tal manera que tenía la función hepática alterada y una metástasis hepática con un mal pronóstico. Es decir, todavía no se encuentra en agonía, todavía no es un enfermo terminal, pero esta paciente podría ser un enfermo terminal en cualquier momento dentro de los próximos 3 o 5 años. ¿Cuál es el problema? Que estaba embarazada, aproximadamente entre el 5º y el 6º mes de embarazo. Fíjense entonces que tengo una mujer de 37 años con una enfermedad oncológica avanzada, muy avanzada, que además está embarazada. ¿Para dónde disparo? ¿Cómo hago para resolver una cosa así? ¿Qué pasa si la mujer quiere continuar con el embarazo? ¿Qué norma puedo cumplir? ¿Cuál es el bien del paciente? ¿Cuántos pacientes tengo? El feto es un paciente, va a ser un paciente, no es un paciente. El equipo médico con obstetras, neonatólogos y oncólogos clínicos, cirujanos, tiene que hacer de cuenta que el feto no existe. Entonces, fíjense por favor que no sé para dónde disparar. Son situaciones complejas donde entender qué deberes deontológicos tengo o con cuál virtud me voy a manejar es difícil. No sé a quién cuidar, no sé a quién cuidar primero. Para este tipo de situaciones apareció la bioética. Entonces, ¿qué dicen los profesionales de la salud? Los oncólogos clínicos dicen que la terapéutica recomendada por oncología es una quimioterapia. Una quimioterapia y después ver la evolución y hacer una cirugía pelviana y hepática. Esto es lo que la medicina puede ofrecer. Bien. ¿Cuál es un problema? Lo que sigue. Yo digo, ¿y por qué no le hago la cirugía pelviana ya mismo? ¿Por qué no le saco el útero hoy y que le hagan una quimioterapia posterior?
para la solución del problema hepático. Porque las condiciones son extremadamente riesgosas por congestión pelviana si se hace una cesárea o una cesárea más la cirugía oncológica al mismo tiempo. Básicamente, ¿qué significa esto? Una de las condiciones de los cánceres o las neoplasias son que producen vasos sanguíneos totalmente irregulares y que crecen muchísimo. Entonces, en esta condición, hoy, si yo le hago una cesárea a la paciente, por supuesto que el chiquito no sobrevive, si yo le hago una cesárea a la paciente y después le saco el útero y le saco los ovarios y le saco las trompas, la hemorragia puede ser bruta y la paciente morir en el quirófano. Entonces, no solamente, la bioética me dice que no solamente tenga en cuenta qué es lo que la medicina dice, lo que le puedo ofrecer al paciente. La bioética me pide que tenga en cuenta también lo que no debo hacer, que no debo dañarlo. Sigamos un poquito más. ¿Qué pasa si yo decido esperar a que como médico, soy el médico de la paciente, y decido esperar 6 semanas a que el chiquito tenga 27 o 28, le haga corticoides para la modulación pulmonar y, haciendo una cesárea en esas condiciones, pueda entregarles a neonatología un recién nacido de 1.200 gramos que pueda tener alguna chance de sobrevivir. Si yo hago esto, estoy haciéndole un beneficio al feto. Pero si pido que durante esas 22 semanas no la traten a la madre de ninguna manera, la madre va a empeorar, la paciente va a empeorar, va a ponerse peor. Entonces, ¿qué decido? Lo termino el embarazo ahora con riesgo para la madre en la cirugía. Espero con riesgo para la madre en la cirugía y con riesgo para el chiquito de no sobrevivir a pesar de todas las normas que se pueden usar, de todas las técnicas que se pueden usar en neonatología. Y finalmente aparece un principio relativamente muy nuevo para la medicina, para las ciencias de la salud, muy nuevo, porque en realidad estamos en el 23, no tiene más de 50 años, 50, 60 años, que es la capacidad que le reconocemos al paciente para decidir por sí mismo. El paciente y su pareja piden la interrupción del embarazo pensando que eso mejora las chances de la madre o la cura. Aquí hay un problema, que es que es muy probable que no sea cierto, que la interrupción del embarazo la cure a la madre o mejore las chances. Esta paciente tiene, estoy buscando una expresión que no sea de quirófano, que no sea de la habitualidad. Esta paciente ya tiene un cáncer muy avanzado. Entonces, si yo adelanto el nacimiento, no mejoro sus chances a 5 años y no la curo ni por casualidad. Es como si uno pudiera decir, y con perdón de la expresión, la suerte está echada. Bien. Entonces, para que vayamos viendo, fíjense que es una situación real, muy difícil de resolver. La medicina ofrece quimioterapia, evaluar a los 3 meses
y volver a evaluar si se hace primero, si se opera, si se hace una cesárea, o si se hace una cesárea y al mismo tiempo se hace una cirugía pelviana sacando ovarios, útero, trompas para después poder continuar con la quimioterapia, o se hace una cirugía hepática si es que se pueden sacar los nódulos hepáticos. Se verá qué es lo que se hace. Pero fíjense, la medicina pone un camino, pero los profesionales de la salud tienen el deber moral de no lesionar a la paciente en ese camino. Tienen que ofrecer lo mejor que tengan en las manos, pero no deben lesionarla. Y aparece la tercera condición para poder resolver. El paciente tiene que poder decidir. Fíjense que esta terapéutica recomendada con quimioterapia es la decisión que se ha tomado al final, después de explicarles a los pacientes y de hacer todo un proceso para que el paciente pueda expresar su voluntad. La expresión de la voluntad del paciente se llama consentimiento informado. Entonces, el paciente, acá tengo lo que la medicina puede brindar, el deber moral de no dañar al otro y al mismo tiempo mi obligación de aceptar lo que el paciente considera mejor para él. Entonces, fíjense cómo decidir cuál es el bien del paciente desde la perspectiva de la diapositiva, de una de las diapositivas anteriores, es difícil. ¿Qué se hizo? Se hizo una quimioterapia precirugía, porque además se buscó el quimioterápico que podía, por una parte, lesionar, es decir, que tenía la menor cantidad de riesgos para el chiquito, pero al mismo tiempo, si tiene buen efecto, va a lograr que las lesiones del útero disminuyan, que las lesiones del hígado disminuyan y que los vasos esos que hay dentro de una neoplasia disminuyan también de calibre y características. Entonces, si yo hago hoy la quimioterapia, que tiene menores chances de dañar al fruto de la concepción, espero 3 meses, posiblemente mi paciente en 3 meses esté en condiciones de ser operada y el chiquito en 3 meses esté en mejores condiciones para tener más chances para la vida extrauterina. Y acabamos con la bioética. Este señor se llama Van Rensselaer Potter, nació en 1911, murió en el 2001 y escribió en 1970 un texto que se llama The Science of Survival, Bioethics, y en el 1971 un libro que se llamó Bioethics Bridge to the Future, con mi inglés semi-pronunciable, en el que él expresa una cuestión. Fíjense por favor en qué año nace él y cómo ha pasado por, siendo norteamericano, cómo ha pasado por la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra de Vietnam, la bomba atómica de la Segunda Guerra, el napalm, pero además como médico, él era oncólogo, como médico también empezó a trabajar con determinado tipo de recursos y vio la aparición de los respiradores artificiales, de la fecundación in vitro, de los aparatos que producen diálisis renal. Entonces, él pensó
en crear una disciplina, un conjunto de conocimientos que sean la unión entre la biología, la ciencia y la medicina con los valores humanos. ¿Qué veía Potter? Que la ciencia estaba por su lado y los valores humanos estaban por otro. Y el ejemplo más clásico de la Tierra, el más fácil de entender, es la misma bomba atómica, que además se ha puesto de moda con la película sobre Oppenheimer. Es la misma bomba atómica. A la bomba atómica la crearon científicos muy valiosos, gente muy estudiosa, la ciencia. Pero por el otro lado, se usó para ganar una guerra, se usó con una finalidad determinada, logró la finalidad, pero en el medio se llevó puesto a seres humanos. Entonces, Potter se imaginaba, dicho así suena Harry Potter, Potter se imaginaba una disciplina que uniera los valores morales con la ciencia. Y vamos a una definición hecha después, unos 10 años después, unos 5 años después, por William Reich, se llama, Reich, un filósofo que puso esta definición, que es definición para examen. Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la atención de la salud dentro de valores y principios morales. Pregunta de examen. Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la atención de la salud dentro de valores y principios morales. Para que volvamos a repasar esta definición, que se la tienen que saber de memoria. ¿Qué es la bioética? Un estudio sistemático, un conjunto de conocimientos. Estrictamente no le podemos llamar ciencia como le decimos ciencia a la matemática, la química o la física. Bien, es un estudio sistemático, es una disciplina, y una disciplina transdisciplinaria. Muchas disciplinas entran en alguno de estos temas bioéticos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar los problemas de la distribución de ingresos en salud, tendré que juntar a médicos o a profesionales de la salud con economistas para poder entender cuál es la mejor forma de distribuir recursos escasos. Es un estudio sistemático, una disciplina. ¿Qué estudia? La conducta humana. Estudia lo que hacemos nosotros. ¿Estudia cualquier conducta humana? No, para nada. Estudia solo la conducta humana que está relacionada con el campo de la vida y la atención de la salud. Otro tipo de conductas humanas no tienen nada que ver con la bioética. ¿Cómo la estudia? Usando los criterios, principios y valores morales. Es decir, los valores morales son la lupa que me permite mirar los actos humanos para darle algún tinte de moralidad. Entonces, el aborto. Cuando la bioética estudia el aborto, la bioética lo estudia desde distintos puntos de vista y por lo tanto algunos pensadores y estudiosos usarán un criterio o una barra moral para decir que es algo totalmente inmoral, y otros darán una serie de argumentos y estudiarán el asunto desde otro punto de vista para decir que es totalmente moral. Esto, bien, es un ejemplo de uno de los temas que estudia la bioética. Otro tema, ya vamos a ver algunos otros temas, pero también la investigación en humanos. Entonces, vistos desde los criterios, principios y valores morales, podemos tener un dilema o una controversia
en saber si el aborto o la investigación con humanos es buena o no. Porque aquí entramos a uno de los puntos de estudio de la bioética. La bioética suele definir sus problemas en términos de dilemas. Es decir, no sé perfectamente bien para dónde correr y entonces, por lo tanto, uso criterios morales para saber exactamente qué hacer. Ejemplo, tengo menos vacunas para el COVID que personas que tengo que vacunar. Si parto en 2 cada dosis, para poder vacunar a todo el mundo y que para que me alcance a todos, no estoy brindando una buena vacunación. Si no le doy a nadie porque no le puedo dar a todos, que sería un problema filosófico, como no le puedo dar a todos, no le doy a nadie, entonces tampoco estoy haciendo un bien. Entonces, para hacer un bien, tengo que elegir. Y si elijo, dejo gente afuera. Entonces, es un dilema. ¿Qué hago? ¿No le doy a ninguno o solo le doy a unos cuantos y elijo a cuántos les doy? Ahora, si esos cuantos son mi papá, mi mamá y mis hijos, y lo que sobre para el resto de la perrada, entonces, por lo tanto, estoy en un problema moral muy serio. Pero si yo le pido a los sociólogos, a los médicos y a los economistas que me definan quiénes de esos pocos son los que deben recibir la vacuna, les voy a poner a menos personas, pero voy a estar haciendo algo totalmente moral. Otra definición: disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. Acá entrarían también cuestiones que tienen que ver con el hombre hacia la casa común, como se suele decir, el hombre hacia el planeta, hacia los animales, hacia los seres vivos, hacia las plantas, y qué cosa está haciendo, para no ser mal hablado, qué cosas está haciendo el hombre por mantener la viabilidad de su crecimiento y su desarrollo económico e industrial con los criterios que la naturaleza necesita para sobrevivir. Florencia Luna es una de las más importantes bioeticistas de la República Argentina, y ella tiene en un artículo que es viejísimo, pero muy clarito, cuando recién empezaba a hablarse de bioética en el país, tiene un artículo en el cual ella divide a los temas de la bioética en temas que ella llamó sexys y problemas aburridos. Los problemas llamados por ella en su texto, los problemas sexys, llaman la atención, tienen cobertura mediática, despiertan el interés general, promueven debate. Ejemplo, el CRISPR-Cas, la ingeniería genética, qué cosas podemos hacer, la clonación, la eutanasia. Esos temas son temas que son candentes y aparecen cada tanto en la agenda de los medios. Y además nos llaman a la reflexión, tenemos profundos debates. Los problemas aburridos tienen un problema en sí mismos, son un problema porque no llaman la atención, pero son mucho más importantes, porque prácticamente ocupan la cuestión esta de la totalidad de las personas, o están relacionados con problemas básicos que nos atañen a todos. Son importantes, no dan rating e influyen de manera silenciosa. La relación médico-paciente y los problemas de relación médico-paciente, por ejemplo, tengo una persona de 12 años y la invito como médico pediatra a participar de una investigación.
clínica, es decir, una investigación con humanos en donde pruebo un medicamento que no conozco. ¿Puede participar? ¿Debe participar? ¿Hay alguna obligación moral en que ustedes, los que me están escuchando, o ese chiquito participe en una investigación para mejorar las condiciones de vida de otros chiquitos? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿El chiquito de 12 años o los padres? ¿Qué pasa si el chiquito de 12 años dice, sí quiero participar porque no quiero que otros chiquitos sufran de lo mismo que yo y tengan una mejor medicación? Y los padres dicen que no. ¿A quién le llevo el apunte? Son problemas de la relación médico-paciente y de la investigación en humanos que son problemas menos rimbombantes, menos vistosos, pero son muy importantes. O la distribución de recursos escasos en salud. En este momento estamos discutiendo otro tema de bioética, que es el que tiene que ver con el dengue y que tiene que ver con si la vacuna es buena o no. Si quién dice o quién tiene que decir que se deben vacunar las personas o no. ¿A quién hay que vacunar? ¿Tiene que comprar el Estado o solamente se vacunan los que pueden? Porque no es una vacuna barata, la del dengue. Bien, esos problemas sí en este momento, porque el dengue es un problema que se ha vuelto muy vistoso, esos problemas sí son problemas aburridos en la mayoría de los casos en los que hay que distribuir recursos. Bien. Algunas áreas de reflexión de la bioética, la política sanitaria y los esfuerzos por definir y describir un sistema justo de salud. ¿Sí? ¿Qué es un sistema justo de salud? ¿Qué es la justicia en salud? ¿Que todos recibamos la misma cantidad de salud, igualdad? ¿O que todos recibamos salud de acuerdo a cómo estemos, a cuánta necesidad de salud tengamos? Equidad. Es decir, si yo estoy más enfermo, entonces por lo tanto necesito mayor cantidad de recursos que otras personas. Por ejemplo, si a mí me hicieran un trasplante de riñón, yo debería recibir de por vida una serie de medicamentos que son muy caros. Bien, y el Estado o la obra social me los tiene que dar, aun cuando le tenga que negar otros medicamentos a otras personas, o que otras personas no puedan acceder con un 100% de cobertura a otros medicamentos que sí necesitan. Por ejemplo, un hipertenso, por ejemplo, un diabético. Bien, ese es un problema de cómo es un sistema de salud justos y es un tema de bioética. Otro tema es la salud mental y los dilemas que plantean la autonomía y el control de la conducta del enfermo mental. Acá tenemos que ver entonces con el desarrollo de las drogas. Si consigo una droga que suele producir una conducta, que puede controlar la conducta del enfermo mental muchísimo, puedo usar enfermos mentales muy graves para probar con ellos. O otro problema que es el de la autonomía. Hay un enfermo mental un enfermo mental que es peligroso para su familia y la comunidad, pero él no quiere internarse. ¿Puedo ir con la policía a buscarlo? Problema de bioética. Los dilemas que se enfrentan al asistir a una persona gravemente enferma. Tendremos posibilidades el año que viene de tratar esto con mayor tranquilidad haciendo más medulosos, pero básicamente quien está en una agonía y está pronto a morir, lo pongo y tiene una neumonía, ¿lo pongo en un respirador artificial para que siga vivo? Y la investigación en ciencias de la vida con humanos y animales, que tenía que ver con el ejemplo que les daba hace un minuto. La palabra bioética viene del griego, dos componentes, bio, vida,
bios, vida, los hechos que acontecen a los seres vivos, y ethos hace referencia al ámbito de la moral, la reflexión sobre el deber, sobre qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, e implica cuestiones, me falta una vez ahí, de valor que acompañan a los hechos. Ejemplo, la maternidad subrogada. Con dos personas, de varones del mismo, que viven juntos, que son una pareja, que están casados, quieren un hijo, pero evidentemente la naturaleza no se los permite. La medicina, las técnicas, la tecnología, no digo la medicina, la tecnología, las técnicas se lo permiten, la naturaleza no. Entonces, estas dos personas, Juan y Pedro, quieren tener un chiquito. Tienen que ir a alguien que los ayude, permitiendo que con el espermatozoide de alguno de ellos dos, o con una mezcla de los espermatozoides de ellos dos, se conciba en el vientre de otra persona un chiquito que después va a pasar a ser hijo de ellos dos. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se logra hacer la técnica y Juan y Pedro dicen: nosotros no queremos una mujer, queremos un varón? Y resulta que el único embrioncito que logró implantarse y crecer es XX, es mujer. Le decimos a Pedro: y miren, muchachos, lo lamentamos mucho, pero ya hay un embarazo en curso. Le decimos: hacemos un aborto, se lo cambiamos al chiquito y buscamos a otra gente que quiera adoptar una mujercita, porque Juan y Pedro, en su autonomía y bajo sus propias condiciones, no querían una mujer. Fíjense entonces que el ámbito de las posibilidades tecnológicas, como es la fecundación in vitro, tiene cuestiones de valores morales que hay que atender. Entonces, la bioética es una manera de unir estos dos elementos para el campo de las ciencias de la salud, y además, de acuerdo con las definiciones clásicas, incluye a toda la ética médica que ustedes han visto el año pasado en Ciencias Sociales y Humanas. ¿Por qué surge la bioética? Los cambios en la relación médico-paciente y el concepto de salud, estas cuestiones de que la salud es un derecho y que los pacientes tienen autonomía, los grandes avances científicos y las técnicas en la ciencia de la salud, lo hemos conversado, y la universalización de la asistencia sanitaria en un mundo de recursos sanitarios limitados. También lo veremos un poquito más adelante. Esto es lo paso rápido porque es un tema de la próxima clase, y además ya tenemos que terminar en un ratito. Es un tema de la próxima clase, los principios de la bioética para tomar decisiones. El principio de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, o un principio que yo no les había nombrado hasta ahora, que era el de justicia o equidad. La no maleficencia es la obligación que tiene el sistema de salud, estrictamente los profesionales de salud, estrictamente ustedes y yo, de no infligir un daño. Entonces, tengo, por ejemplo, un chiquito que ha nacido con un problema de una hidrocefalia enorme. Tiene muchísimo líquido dentro de la cabecita y probablemente, aun cuando uno pueda hacer una cirugía y una derivación de eso, la corteza cerebral, que es la que nos permite la conciencia y las interacciones con el mundo, no vaya a crecer lo suficiente. Ponerlo en un respirador es hacerle un daño. No ponerlo en un respirador y ponerlo y hacerle cuidados paliativos, es decir, darle la mayor cantidad de vida que se pueda, ¿es hacerle un daño? ¿Qué hacemos?
Asegurar la justicia para todos los miembros de la comunidad, igual oportunidad para acceder a prestaciones médicas en forma equitativa e igualitaria y justa de los recursos disponibles. Equitativa, dar más cantidad de salud a quien más lo necesita. Igualitaria, dar la misma cantidad de salud a todas las personas. Los recursos tienen que distribuirse de manera equitativa. Si yo estoy más enfermo, necesito más recursos. Pero todas las personas tenemos que estar o tener las condiciones para poder acceder a la salud. Entonces, por lo tanto, el acceso a la salud tiene que ser igualitario. Y la asignación de la cantidad de recursos tiene que ser equitativo. Y eso sería un sistema de salud justo. Pero además la autonomía y la beneficencia, derechos del paciente a ejercer su autodeterminación para aceptar o no un acto o propuesta médica. O bien se debe brindar al paciente lo mejor y lo bueno. Reglas de la bioética. Las vamos a ver, ustedes las van a ver en el próximo trabajo práctico, ya sea que empecemos en la semana del 15 o que empecemos en la semana del 22. Y las reglas de la bioética están establecidas estrictamente para la interrelación entre el profesional de la salud y su paciente y la familia. En las reglas de la bioética no vamos a ver estrictamente cuestiones de justicia en salud. Las reglas son 3: confidencialidad, consentimiento informado y veracidad. La regla de la confidencialidad me dice que debo llevarme a la tumba todo lo que sé sobre un paciente en el encuentro clínico. No debo revelar lo que conozco del paciente. Problemas. Tengo un paciente que es HIV positivo porque es una persona que tiene una hemofilia y en uno de las transfusiones de sangre le dieron el HIV, apareció el HIV, le transmitieron el HIV. Bueno, está por casarse y no le dice a su familia que tiene HIV. Es deber del sistema de salud, del médico, de una trabajadora social, de la dirección del hospital, el decirle a la futura esposa que él tiene HIV. Consentimiento informado. Debo pedir permiso antes de hacer un procedimiento para diagnosticar o tratar. Y acá tenemos que hacer una pequeña condición. El consentimiento informado es un principio moral y legal al mismo tiempo en la República Argentina. Pasó de ser una norma estrictamente moral cuando se empezó a pensar de que el paciente tenía autonomía, por lo tanto debía consentir, y para consentir yo le tengo que informar. Entonces, para que el paciente pueda consentir y decir que sí o que no a una cirugía de apéndice, entonces yo debo informarle antes, es mi deber como profesional, informarle antes qué le puedo pasar si no lo opero, qué le puedo pasar si lo opero. Bien. Y una vez que el paciente recibió la información y consintió, recién yo puedo operarlo. Pero en la República Argentina, en los últimos 10 años, se ha transformado en un requisito legal. Entonces, el consentimiento informado al mismo tiempo es moral, soy un buen médico si lo ejerzo, o legal. Y al mismo tiempo, al ser legal, tiene algunas condiciones en las que se puede hacer por escrito o se puede hacer en forma oral. Algunas condiciones en las cuales el paciente tiene que registrar que yo le informé
y que él aceptó, y otras en las que no. Con la sola aceptación está bien. Ejemplo, quiero hacerle una ligadura de trompas a una paciente. Debo hacerle firmar un documento donde le explico todo y le explico incluso qué puede pasar y qué complicaciones puede tener, incluso la anestesia, si me dan anestesia total para hacer una ligadura de trompas por cirugía laparoscópica. En cambio, estoy con cualquiera de ustedes en el consultorio, vienen con una infección urinaria, un urocultivo positivo, y entonces yo les doy, tome por favor, ciprofloxacina 500, un comprimido cada 12 horas durante 10 días. Ustedes se van y me dicen, sí doctor, se van de aquí, se la toman, han hecho un consentimiento, han dado un consentimiento. Porque además yo le voy a decir, mire, la ciprofloxacina posiblemente le puede traer un poco de dolor de panza, si no la toma, la infección urinaria se puede aumentar. Hay otros antibióticos, pero este es el más sencillo, el más barato, el que más me gusta, ¿sí? El que más sirve. Bien, entonces, un proceso de consentimiento informado puede llegar a ser muy sencillo, bien, pero puede llegar a ser muy complicado. Y finalmente, ¿debo decirle la verdad al paciente? Y aquí viene todo un dilema que ustedes van a poder... ¿Cuál es la verdad? Un dilema que ustedes van a poder revelar o develar en el momento en el que hagan el práctico. Lo que yo quiero dejarles a ustedes es esto. Hay que decirle la verdad al paciente por una serie de motivos que ustedes van a estudiar. En eso no debemos dudar, hay que decirle la verdad. Lo que sí podemos dudar es el cuándo y el cómo. Cuándo decirles, cómo decirles, qué paciente quiere o no, si el paciente quiere o no quiere saber la verdad, si el paciente está en condiciones de asumir la verdad, si el paciente no se encuentra, si el paciente no está inconsciente, si el paciente no está excesivamente deprimido, hay una serie de condiciones. ¿Sí? Pero la respuesta correcta en un examen no es, no le puedo decir la verdad al paciente porque se puede suicidar. No, eso no es correcto. Que he tenido exámenes de cuarto año que me han respondido así. Lo correcto es, sí, se le debe decir la verdad al paciente porque permite la autonomía. Pero tengo que revisar cómo está el paciente, cuándo darla y cómo darla para cumplir con esta regla. Penúltimo caso. Angelina Jolie se somete a una doble mastectomía. ¿Por qué? Le han encontrado un gen que se llama el BRCA2. Las personas que tienen un gen BRCA2 pueden tener con mayores probabilidades que otras poblaciones que no tienen el BRCA2, pueden tener un cáncer de mama más bien jóvenes. A una persona que hoy no tiene un cáncer de mama, pero podría en potencial tenerlo, le hago una mastectomía con todo lo que significa una cirugía mayor por la simple simple posibilidad de que aparezca. Entonces, si la medicina dice no, esperemos un poquito, una mastectomía no es lo mejor. Si dice no, no es lo mejor porque podría dañarte mucho con una mastectomía. Y Angelina Jolie dice, tengo los medios para que me opere el mejor cirujano en la mejor clínica y puedo asumir cualquier complicación. Háganme la mastectomía. ¿Quién tiene razón? ¿A quién le llevamos el apunte? Y sigo.
¿Qué valor debo darle a la información genética predictiva? Es decir, el gen que tiene Angelina Jolie, el BRCA2, que tienen muchas mujeres, ese gen entra dentro de la información genética predictiva. Es decir, me dice que si se dan las condiciones necesarias para, yo tengo más probabilidades que la paciente del frente, que la vecina del frente, de tener un cáncer de mama. Tenemos que mastectomizar a todo el mundo. Ahora, voy a otro punto de la genética predictiva. Si mi hijo o hija tiene altas probabilidades de ser diabético, supongamos que aparece una prueba con la cual yo a los 3 años puedo sacarle sangre, que hay pruebas para un montón, bueno, hay pruebas para montones de cosas con las cuestiones genéticas, yo estoy inventando porque soy un ignorante en ese punto, hay pruebas para montones de cosas y cada vez va a haber más pruebas, pero si yo hago una prueba genética a los 3 años y me dicen que mi hijito puede tener ser diabético tipo 1, lo mando a una isla donde no hay dulces, le prohíbo los dulces toda su vida, porque yo en realidad como padre no quiero que sufra, no quiero que sea diabético. Tiene un tío diabético tipo 2 que está en insuficiencia renal y y lleva años en diálisis, y otro tipo diabético tipo 2 que le han cortado la pata. Yo no quiero que mi hijo sea perfecto y que mi hijo sea maravilloso y que la vida de él sea buenísima. Entonces, por lo tanto, le quito los dulces, hago como con la bella durmiente del bosque, rompo todas las ruecas, no lo saco de mi casa, lo pongo en una burbuja, hago que no vaya jamás a un cumpleaños. Si en mi familia hay antecedentes de cáncer de colon, ¿a qué edad me debo sacar el colon enterito para no tener un cáncer? Bien, son problemas de bioética ligados a la información genética predictiva. Y finalmente, me quedan unos 5 minutos, esto es un poco más largo, pero es muy difícil de resolver. Uso de pacientes con muerte cerebral para poner a prueba la eficacia y seguridad de xenotransplantes con órganos porcinos genéticamente modificados. El xenotrasplante es un trasplante de un órgano de un animal. Habitualmente es un trasplante de cerdo, y hay riñones de cerdo genéticamente modificados que ya se están usando, ya se ha probado en la parte clínica, no en la parte experimental ya están probados, pero ya se han probado en la parte clínica, y hace poquito ha salido que ya se ha probado en un paciente, ¿sí? Es decir, en alguien que tenía una insuficiencia renal terminal y estaba en diálisis, de ponerle riñones de cerdo. Pero acá esto que estoy poniéndoles aquí es cuando todavía no sabíamos si estaba totalmente bien, cuando todavía estaba en investigación, y decidí usar humanos. ¿Qué humanos? Con muerte cerebral. Es decir, ponerle a personas que están con muerte cerebral, sin su consentimiento, un riñón de cerdo modificado para experimentar. Un humano con muerte cerebral es un humano. Alguien que ya murió tiene autonomía. Le tengo que pedir a los padres permiso para usar por decirlo de alguna manera brutamente, alguien que todavía no es cadáver, porque todavía le estoy todavía tiene un aparato que le permite respirar y una serie de medicamentos que le permiten tener al corazón latiendo. La muerte cerebral es una muerte. Quien tiene criterios cerebrales de muerte está muerto realmente, y lo puedo usar sin su consentimiento para investigación.
Son pacientes con muerte cerebral para probar la viabilidad y la eficacia del trasplante. ¿Qué es la eficacia? Que no lo rechaza, que no se muere, que no se vuelve a morir, ¿sí? Que no se muere la persona, cuáles son las complicaciones quirúrgicas, qué transmisión viral, citomegalovirus, HIV, todas las que se transmiten por sangre, citomegalovirus o HIV, entre otro montón, la hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C. Hepatitis A no, estoy diciendo una burrada. Hepatitis B, hepatitis C. Bien. El dengue, las fiebres hemorrágicas. Los criterios de inclusión pautados fueron los siguientes: pacientes adultos mayores de 18 años declarados con muerte cerebral, remitidos para donación de órganos, es decir, estaban declarados como muertos cerebrales y por lo tanto pueden ser fuentes de órganos para otra persona. Pero en cambio en vez de llevarlos a que hagan la ablación de sus órganos, se la lleva a la ablación, se la lleva para investigación. Bien, ahora, no cualquier... aquí pusieron adultos mayores que no iban a donar ni corazón ni pulmón, ni hígado ni páncreas ni intestino. Bien, es decir, los dos órganos no iban a ser usados. Aplicaron dicho modelo a un paciente con muerte cerebral. Durante el procedimiento al paciente se le extirparon ambos riñones y se le trasplantaron 2 riñones de un cerdo genéticamente modificado para hacernos trasplantes humanos. No se observó rechazo hiperagudo y los riñones permanecieron viables hasta su terminación 74 horas después, momento en el que fueron extirpados nuevamente y el paciente quedó anefrótico, sin riñones, ya estaba muerto. Bien, este problema de usar a alguien que ya está muerto sin pedirle permiso antes que se muera para probar de usar un trasplante con órganos de un animal genéticamente modificados es un problema muy complejo para la bioética. Saber cuál es el bien del paciente es muy difícil de seguir y se enfrenta, ya para terminar, a un principio que lo hemos vivido con la vacunación obligatoria para el COVID, que es: ¿puede la sociedad obligar a alguien a que sea donante sin autonomía a que sea una persona que sea usada para probar un riñón de cerdo? O dicho de otra forma, ¿es correcto que hasta cierto punto use como un conejillo de Indias a alguien para el bien de la humanidad? ¿Puedo obligarlos a ustedes a que se vacunen con la 5ª dosis de COVID, diciéndoles: si no traen la 5ª dosis no ingresan a medicina? Para que el resto y pudiendo algunos de ustedes pudiendo tener un problema con esa vacunación, para que el resto de la humanidad no se contagie con ustedes. Son problemas morales de muy difícil solución y que cuando están relacionados con temas médicos le pertenecen a la bioética. Listo, terminó la clase. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.